Lo de La Nación Más, La Nación el Más. abogado de Fabiola. Foribelo. Un homenaje para Benedetti. Y un homenaje para Benedetti. Un homenaje para Benedetti. Nuestro Agustín Laje. Nuestro Agustín Laje habla de Benedetti. Homenaje para Benedetti. El lado oscuro del corazón. Mira qué fácil. ¿Lo querés ver a Clinton? No. ¿Qué le dirías? Que nos dejen tranquilos. No nos rompan. Nos dejan tranquilos los latinoamericanos. Ahora, ¿te das cuenta, Amadeo, de que es posible hacer una comunicación donde se comparte el pensamiento de Agustín Laje y se comparte el pensamiento de Benedetti? ¿O vamos a tratar a los televidentes como nos han tratado en la televisión de Córdoba durante 40 años, de imbéciles, de ignorantes y de pelotudos? La población tiene la suficiente capacidad para interpretar los pensamientos de uno y otro. Y no solo la suficiente capacidad, sino también el derecho. Por lo menos así lo veo yo y por lo menos así es la editorial de este programa. Acá están todos los pensamientos, toda la diversidad de pensamientos. No hay censura de ningún tipo. Nunca jamás la hubo ni nunca jamás la habrá. Y eso significa abrir la cabeza, tener amplitud y bancarse lo que sea. Obviamente habrá reglas que hay que respetar, como el respeto, como la posibilidad de que todo se exprese. Entonces, en un programa de televisión puede salir Benedetti y puede salir Agustín Laje. Esto no significa de ninguna manera que yo equipare niveles o que haga un ranking de niveles intelectuales, pero los pensamientos tienen que ser amplios para todos. Pero nadie te dijo que no, ¿eh? Esa frase parece de Santiago del Moro. Sí, me parece el intracable. No quiero ser malo, pero había algo de me parece que es eso. una aclaración innecesaria. Bueno, La Nación Más. Vamos. Fabiola Fernández. Ya no es Fernández. Si algún mérito me cabe, que creo que no es mucho, es haberme prendido a la demanda de feminismo. Doctor, a usted Fabiola le mostró todas las fotos, videos, grabaciones, chat que ella tiene en su teléfono. Vi el contenido de los chats, fotos de ella golpeada, claramente no las vi. Yo le dije, el término fue, pero aparecés lastimada. Me dijo, no entendés, Juanpi, estoy desfigurada. Imagínate cómo estoy, desfigurada, me dice. Si algún mérito me cabe, es haberme prendido a la demanda de feminismo. Ayer Alberto Fernández dice con un comunicado que no va a hablar y que todo esto es falso. Comunicado de Alberto Fernández. Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Ahora, yo tengo todo el derecho de analizar con el mismo criterio los dichos de Alberto de ayer con lo que ha hecho, por poner ejemplos. Dijo que Nisman fue asesinado. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Después cambió de opinión y dijo que se había suicidado. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Le dijo a Víctor Hugo Morales, créame Víctor Hugo, yo nunca hice eso. Se refería a la fiesta de Olivos. Todo Cristina empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Una persona que ha usado la mentira como modo de relacionarse, yo tengo, no jurídicamente, porque para eso hay un debido proceso, pero personalmente decir que el comunicado de ayer no tengo por qué creerle. La regla del doble estándar se rigió para todo. Doble moral, doble estándar, doble todo. A Alberto Fernández jamás le importó el feminismo. Definí que en mi gobierno iba a haber un ministerio de mujeres, géneros y diversidad que solo se ocupara de este tema para poder educar a la sociedad en una nueva realidad. Pienso en el expresidente y pienso también en todas las charlas personales en cuanto a la temática que hemos tenido y sinceramente
bueno, me cayó también como un baldazo de agua fría. Por supuesto que lo primero que hice fue creerle a ella, escribirle a ella. En este encuentro en particular quiero destacar la creación del Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad en diciembre del año 2019, que responde al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y las diversidades. Se replicó para todos lados que ella había pedido ayuda al ministerio y que el ministerio le dijo: quédate tranquila que ya va a pasar. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión. Ella le pide ayuda a Yelén Massina. Ella le pide ayuda a Yelén Massina. Directamente a la ministra, te dijo exactamente eso. Directamente a la ministra. A Yelén Massina le responde: tranquila, Fabiola, mano en el hombro. Tranquila, Fabiola, esto ya va a pasar. Espera un poco. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión. La verdad que sería incapaz de dar una respuesta así. El gobierno nacional vende el edificio donde funcionó el Ministerio de las Mujeres. Así lo acaba de informar. Se decidió vender el edificio donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres. El mismo tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y se encuentra en virtual estado de abandono. Esto es la primera gotita, ¿en serio?, de un océano. Es la primera gota de un océano. ¿Opinión? Bueno, creo que esta compaginación que hizo La Nación Más me llama la atención, que había demasiados varones opinando de eso. Opinando de cosas, sí. Sí, y de todas maneras yo creo que, en realidad yo creo que la violencia de género, porque lo que apunta es cómo se relaciona la violencia de género con la disputa del poder. Qué sé yo, está presente en todos lados, a la hora de... Conozco muchísimos casos de organizaciones sociales que han escrachado dirigentes, etcétera. O sea, evidentemente hay una cuestión que se relaciona una cosa con la otra. No es solo la cuestión de por ser el presidente tal, etcétera. Después, si hay hipocresía o no de haber creado el Ministerio de las Mujeres, yo no veo de parte de quienes aparecen ahí cuál es la propuesta entonces a la hora de resolver este problema. La crítica únicamente. ¿Y cuál? ¿Por qué tienen que hacer una propuesta? Están informando de un hecho público notable que es una primera dama con un expresidente. ¿Por qué tienen que el periodismo hacer una propuesta? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta la tendría que dar la justicia. La propuesta sería vender el Ministerio de las Mujeres, dejar que todo ceda, ¿no? Libertad, lo que sea, y de ahí desaparecería la violencia. Esa es la cuestión implícita. ¿Eso es lo que proponen ellos? Sí. Por más que no lo digan explícitamente, pasa por eso. Es en cierta manera poner en duda de que esa violencia existe. Porque si lo que plantea la compaginación de La Nación Más es que los que dicen advertir, denunciar la violencia de género son personas violentas. Si desenmascaramos a estas figuras, la violencia desaparece. Parece muy retorcido, pero en cierta manera me parece que eso es lo que está presente, digamos. La concepción de la violencia, de lo que es el actual gobierno, apunta a eso. Si yo permito liberar todo, mercado, etcétera, no va a haber violencia de ningún tipo y entonces va a desaparecer. Es un pensamiento liberal que es transversal. A ver, Leo, una cosa que para mí es importante. A mí me parece que la elección de este momento para dar publicidad a la venta del edificio no es un error, es parte de una mirada política. Lo que hubo fue una transgresión y una contradicción de los funcionarios de gobierno, que en campaña, en todo el proceso postelectoral, en el proceso de cierre del ministerio y de los programas de auxilio y a las mujeres violentadas y de erradicación de la violencia de género, sostuvieron que en realidad no existe el fenómeno de la violencia de género, que no se debe interpretar las cuestiones en términos de género, que las causas judiciales no tienen que tener una mirada de género, porque eso es parte de la batalla cultural que le ganó la izquierda, ¿sí? Ahora, apenas apareció el incidente de Fabiola con el expresidente, la violencia de género existía. Y eran los porque para golpearle, y se transformaron tipos que vienen destruyendo toda una serie de construcciones que, entre otras cosas, generan resultados respecto a la violencia de género, se transformaron en pseudo-feministas. Pero el mensaje de fondo, Pinocho, es: no, nos están atacando, nos están golpeando, nos están matando, nos están violentando. Ese es el mensaje. 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 Ese es
nos
aprovechamos esta ola, pero en realidad nuestra idea sigue siendo la misma. que hay que venderlo. Y en el medio tratarnos de idiotas a las feministas por confiar, como si de repente fuese la culpa de la fe. Y ahora sí. Y ahora sí. Bien, y dicen lo mismo que dijeron siempre. Claro, sí, que no. Salvo Dora Barrancos. Lucía, que podría leerse como que el feminismo también aprovechó la bola y para poder de alguna manera crear un ministerio. Digo, si Alberto nos utilizó al feminismo, ¿no puede el feminismo haber aprovechado que alguien para querer un ministerio en más políticas? El presidente Fernández prohibió que pasara una frontera un padre para ver a su hija que se estaba muriendo. Nos encerró durante años y él y Fabiola se mandaron una festichola. Entonces eso le dio lugar a todos los negacionistas del tema de la pandemia, ¿no es cierto?, a que hicieran toda la bartola que hicieron. Y ahora el presidente acaba de hacer exactamente lo mismo con otro rubro también igual de sensible. ¿La culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De la sociedad que vota a estos tipos. No, de todos, porque el machismo, porque el patriarcado lo digo la sociedad toda, no me hago cargo. Hay un fenómeno, perdón, pero se me ríe hay un fenómeno que para mí es muy importante destacar en este episodio. Porque si no, hay un tema sobre el machismo, y me dirijo a los cuatro, hablo por mí, pero me dirijo a los varones de esta mesa. Si no, el machismo parece cosa de otros. Yo rompí una puerta en mi casa, de un patadón. Yo vengo de una experiencia de aprendizaje, y no por eso mi cabeza está incapacitada para comprender verdades sobre el patriarcado, sobre los fenómenos de la asimetría del poder. Si uno no empieza reconociendo cómo esa violencia ha calado en uno mismo, cuáles son los microfenómenos en los cuales se expresa cotidianamente, cómo aprendiste desde que estabas en la cuna que vos tenías una serie de privilegios y los naturalizaste y creciste con eso. Si uno no empieza por uno, la deconstrucción, entonces digamos que un presidente diga, yo me dejé permear por el pensamiento feminista, comprendí una serie de fenómenos, no le impide ser un violento a esa persona, como no nos lo impide a nosotros. ¿Quién es el energúmeno que me toca bocina? ¿Y cuál es el fenómeno que genero yo cuando en el medio del tráfico le pongo el auto adelante a una persona? ¿Qué creen que es eso? ¿Que eso es falta de calidad humana o es haber aprendido una serie de roles? ¿Por qué miramos este fenómeno como si fuese, los varones digo, por qué miramos este fenómeno como si fuese una cosa de Alberto Fernández y no una cosa nuestra? Ajeno a nosotros. Y estamos ahí en el medio de ese quilombo. Entonces, el otro argumento, qué hipócrita, se hizo cargo de la agenda feminista, pero en realidad es un violento. Sí, es un violento, tiene problemas que resolver, como todos los varones de esta sociedad por muchos años. Ayer lo escuchaba Luis Juez con ese turno gutural que tiene. ¿Viste cuando se saca lo que se saca? Es decir, teníamos un golpeador en la casa de gobierno. Y en las casas de gobierno y en las organizaciones y en el barrio y en todos lados, es un golpeador. Hacete cargo, ¿por qué lo tenemos? Por las cuestiones que plantea Amadeo. Y la eso... deconstrucción empieza individualmente en cada uno de nosotros para poder llegar a eso. Yo he cometido errores en pareja, pero tremendo, y me hago cargo. Sí, individual y colectivo. Pero incluso, que empecemos nosotros. Déjame cerrar una cosa. Perdón, esto es una mesa, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Nos está escuchando doctor Jorge Quevedo? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Bueno, por favor. Permiso. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Tome asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. El doctor Jorge Quevedo está invitado hoy para la entrevista cuando concluye el programa, con una serie de temáticas interesantes, pero me gustaría que se sume a esta charla, Jorge. ¿Qué piensa, doctor Quevedo, de lo que ha pasado entre el presidente y su esposa Fabiola? Es un tema que yo creo que revela justamente lo que pasa en la casa del presidente, en su momento en la Casa Rosada, ¿no? Pasa en todas las casas o en la mayoría de las familias.
se trata de esconder a veces la violencia. Creo que nos hemos ido en su momento, antes de que esté de moda la violencia de género y demás, antes la mujer iba a denunciar algo y le decía a la policía, señora, vaya a su casa, esto es un problema de pareja. De un extremo nos pasamos al otro, donde la mujer dice, me golpearon, pasó tal cosa, y ya directamente eso es fundamento suficiente para condenar a una persona. Creo que debemos ir buscando el punto medio, y está bueno, entre comillas, bueno que pase esto, ¿no? Porque pone en debate esto en las mesas, en los periodistas, en las familias, en las escuelas, sobre hasta cuándo, digamos, hay que creerle a la mujer, por supuesto. Hay que condenar a las personas, por supuesto, pero tenemos también que ir buscando escaparnos de los extremos, ¿no? De decir, no solamente que una palabra condene, pero tampoco que se le diga a una mujer, vaya a su casa, no pasa nada, y se permitan hechos donde la mujer tenga que usar el maquillaje y el librito Avon para terminar tapándose en los moretones. Doctor, mucho gusto, yo soy Amadeo Sabatini. ¿Usted conoce el contenido de la Convención de Belén do Pará? Sí. No es un problema de extremos, es un problema convencionado. No es un problema... yo no soy abogado. Como periodista he intentado leer y sobre todo leer la jurisprudencia en Argentina que surge a partir de la Convención de Belén do Pará. Y yo no veo que la Convención de Belén do Pará plantee que nos tenemos que mover un extremo. Plantea que hay un fenómeno y que hay un mecanismo para atender a las víctimas de violencia. No le creemos a las mujeres porque les creemos. Les creemos a las mujeres en un marco que está normado y que se está construyendo como jurisprudencia, porque es un tema delicado, porque por supuesto pueden existir falsas acusaciones. Pero si uno se mete en cómo está planteada la jurisprudencia que derivó de ese pacto convencional, entonces uno empieza a entender que hay mecanismos para contemplar cómo se tratan esos interrogatorios, qué apoyos hay que brindar, en qué condiciones hay que avanzar, cómo hacer para respetar los derechos del denunciado, para que el proceso siga siendo justo. Yo no veo que sea un problema de pasarse a un extremo. Veo que se trata de un problema sobre el que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, los jueces tienen que aprender, los abogados defensores, los fiscales tienen que aprender. Y realmente cuando leo el mes pasado me puse a leer jurisprudencia de caso de la provincia de Buenos Aires compilado por el doctor Contegrán. Yo no soy abogado y sin embargo entendía que ahí había todo un proceso de aprendizaje en el cual al revisar una sentencia le explicaban al juez que había intervenido o a los fiscales que habían intervenido a dónde había defectos a la hora de interpretar estos fenómenos. Entonces, yo no veo que sea un problema de extremos, veo que es un fenómeno de aprendizaje. Por supuesto que es de aprendizaje y la Convención de Belén do Pará como herramienta es excelente y nos va a ayudar a llegar a un buen puerto. Pero como toda herramienta puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y está pasando, y esto lo veo en el estudio y lo comparto con colegas, no he sacado de un libro de fantasías y animaciones, sino que lo veo no digo que sea el caso, por supuesto, de Fabiola, yo me estoy yendo a algo más abstracto y general. De mujeres que, por ejemplo, quieren que la pareja se vaya de la casa, entonces una forma es con una denuncia falsa. Me querés dejar y yo no quiero que se termine la relación, entonces para complicarte la vida te hago una denuncia falsa. ¿Sí? Esas son realidades que están pasando y que pasan. Belén do Pará obviamente impecable en todo lo que dice y nos va a ayudar justamente a que se respeten los valores, se respeten los derechos y buscar este equilibrio que yo digo que desde la práctica, no desde lo teórico de una jurisprudencia o de una convención, a mi humilde modo de ver se ha perdido. Doctor, va a estar una hora entera con Zapata y seguramente que van a abundar en el tema. Jorge, ¿seguimos con el...? No, tenemos tiempo. Sí, sigamos con el programa 5 Guasos hablando de violencia de género. Sí, yo los miro. Para mí es problemático encarar esto, sinceramente lo digo. No, y a mí un poco el tema de las denuncias falsas son tan ínfimas en relación a los casos que son reales que te lo digo y se me acelera el corazón. Me parece como un poco como hasta incluso
peligroso, ¿no? Plantear. De hecho, y además esto, ¿no? Veíamos el otro día, no fue Adolfo el que trajo, que hablaban de estas detenciones. No creo que sea un problema, creo que actúa mal la justicia, ¿no? Quien va a hacer una denuncia si lo primero que va a hacer es detener a alguien sin antes confirmar si es. No creo que sea creo que es más cómo actúa la justicia que un modo operandi de un montón de mujeres, que en los hechos son menos los casos de las denuncias falsas, que digo, no salió todo esto porque se ocurrió. Se refiere a un informe periodístico que hizo Adolfo Ruiz, en el cual sobre 4.000 detenciones, 4.000 y moneda, en 2022, los fiscales de Córdoba, cuando ordenaron detenciones, 2/3 de las detenciones eran ordenadas por causa de violencia de género. Y entonces también Adolfo decía, bueno, puede haber una sobresensibilidad de los fiscales, una preocupación respecto a situaciones que frente a denuncias no se actúa y después de asesinato, pero Lucía dice, de 2.300 detenciones que hubo en 2022 por caso de violencia de género, ¿cuántos pueden ser falsas denuncias? Mira, no son ínfimas. Sí, no claro. son ínfimas, y te puedo decir que yo que estoy en la calle, ¿sí? Porque estoy en tribunales, en una comisaría, hablando tanto con el varón como con la mujer, ¿no? Porque no es que yo estoy solamente de un lado, ¿no? Es más, represento a más mujeres que a varones. Incluso en una misma comisaría, cuando esto, y me lo ha dicho tanto varones como mujeres, van a denunciar, a consultar, y muchas veces propio personal policial, ni siquiera gente de la unidad judicial, propio personal policial dice, hacele una denuncia, decir tal cosa, y lo aconsejan tantos varones como mujeres, ¿eh? Muchas veces las mujeres porque piensan que están ayudando, muchas veces el varón porque dice también, anota mi número y si tu ex te molesta me avisas, y de paso genera un contacto con la víctima, y bueno, sale cafecito de por medio y nos juntamos el fin de semana. Pero eso es re común de los policías. Vos vas a denunciar y te vas con el número del policía y después lo tenés mandándote mensaje preguntándote cómo está. Entonces los consejos que dan muchas veces también es denuncia, decir que tu ex te hizo esto. Pero Jorge, entonces vos lo que decís es que sobre 2.300 detenciones que ordenaron los fiscales, hay un buen número que son detenciones injustificadas porque eran falsas denuncias. Si realmente eso está pasando... Perdón, pero yo no he dicho eso. Bueno, pero vos decís que son una proporción importante. Hay una proporción importante. Eso. Y ante la justicia lo que hace... ¿Cuánto es la proporción? Ponerle que no le podamos poner un número. No hago estadística, ¿no? Hay 2.300... Yo te puedo decir que de mi estudio y del estudio de colegas con los que comparto charlas de café, de 10, 5 serán denuncias verdaderas y 5 están viendo cómo hacer para que la persona pague algo. No, entonces tenés que hablar con los fiscales rápido, porque hay 1.300 tipos en una mesa de café. Hay 1.150 personas que el año pasado fueron detenidas al pedo. Y realmente es un tema grave. ¿Sabes cuántas detenciones me han llegado a mí? Lo he compartido con colegas donde la propia víctima, la mujer, le dice al ex, venite a casa, te espero con la lencería que a vos te gusta, tomamos algo, nos reconciliamos. De nuevo. Y cuando llega el personal policial, de nuevo. Es entender que, muchas de las denuncias que son desestimadas es porque en la comisaría no la ayudaron a que formalice la denuncia o la persuadieron de que no lo haga. Con esto de la llamadita, déjame el número de teléfono. Pero de ahí a suponer que la mitad son falsas, me parece... es arriesgado, eso es peligroso. Un tema para investigar. Peligroso es no poner estos temas en debate y no ver o no querer ver la realidad. Que la mitad de la gente que va a hacer una denuncia porque su pareja la cagó a patadas, es mentira porque se quiere quedar con la casa. No solamente mintiendo, sino porque la llevaron a eso, la incitaron. Ahí me está dando pie para algo muy bueno. Cuando hay una persona, una mujer que sufrió golpes, cuando sufrió golpes, sí, seguramente tiene algo que ayuda a constatar su versión. Un hematoma, se hizo una revisión médica y constató sí que tiene determinados hematomas o determinados signos de golpes. Doctor, ahora, doctor, cuando no tiene el golpe, cuando la mujer no tiene nada, imagínate que hoy tu ex, sí, o tu pareja actual dice, me golpeó, me quiso matar y vos vas detenido. Y eso es falso. ¿Cómo probamos la verdad de ese caso, en esa realidad? Doctor, no solo el golpe, un grito, un insulto, un portazo mal pegado, un plato que se tiró al piso y andate de la casa. Manejar de forma temeraria en un auto. Hay que leer más la convención. Y
Hay que leer más la Convención de Belén do Pará. Hay que estar más en la calle también para ver las realidades que pasan. Pero, tal vez. Digamos, en primer lugar, parece que vos tenés calle y eso te autoriza a tirar cifras calle de modo irresponsable, porque vos decís, che, la mitad de las detenciones. Entonces, realmente, con los fiscales tenemos un problema grave. Ahí estás confundiendo lo que yo estoy diciendo. Yo no dije que la mitad de esas detenciones sean arbitrarias. ¿En tu experiencia? Yo estoy diciendo... En tu experiencia, no en los 2.300 casos. De todos los casos que llegan al estudio, llegan a estudio de colegas, 60%, querés decir, son verdaderas, el resto son falsas. 60-40 es lo mismo, una proporción horrible. Y digamos, no vamos a hacer ejercicio ilegal de la estadística. Claro. Nos manejemos con los tuyos. La mujer, en muchos casos, tiene presencias físicas de la violencia, pero no son los únicos ni los casos más importantes de violencia. Ese es el problema. Y la ley en Argentina reconoce 4 clases de violencia de género. Entonces, digamos, ese es el fenómeno con el que nos tenemos que meter, porque habrá falsas denuncias. Sin lugar a dudas que hay. Habrá falsas denuncias. Yo conozco casos de falsas denuncias. Te toca intervenir porque te consultan en distintas situaciones y en muchos casos la pregunta es si no me conviene hacer una falsa denuncia. Ahora, existe el polo de la mujer. Razón, entonces, lo que estoy diciendo. No, te estoy diciendo que esos casos son casos que tienen que ser tratados con cuidado, porque parte de una falsa denuncia encubre fenómenos de violencia que subyacen y que la víctima ni siquiera percibe. Una mujer que llega al lugar de estar preparada para meterle una falsa denuncia a su compañero, te garantizo que sufrió violencia, vos no la estás viendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la Convención de Belén do Pará, lo que dice es, miremos más allá. Nada justifica una falsa denuncia. Si yo vos llamás falsa denuncia. Pero me lo acabas de decir recién. Vos llamás falsa denuncia una cosa detrás de la cual... Acabas de decir recién que si una persona sufrió violencia puede hacer una falsa denuncia. No dije eso. Lo acabas de decir recién, por favor. Mira, después si querés revisamos el tape. Después si querés revisamos el tape. Lo que te dije es que hay fenómenos detrás de los cuales hay una violencia subyacente que ni siquiera la víctima ve. ¿Escuchaste eso? No lo escuchaste. ¿Sabés por qué? Porque estás acostumbrado a naturalizar que la mujer miente. No, yo no estoy acostumbrado a naturalizar que la mujer miente. Eso sí te lo dije. Más cuando defiendo más a mujeres, ¿no? Más cuando defiendo más a mujeres. Y me parece peligroso, hablando del peligro, de decir que una persona tiene ya una determinada concepción sin ni siquiera conocerme. Jorge, me parece que sinceramente está mal encaminado el debate. Porque no, para mí está mal encaminado. Yo creo que debimos haber traído especialistas realmente formados en estos temas para poder equilibrar un poco la cosa, porque con todo respeto, doctor, me parece que está llevando un poco lo que vengo señalando esto. Lo que acaba de ocurrir con la compaginación de La Nación Más es instalar una concepción sobre de dónde se origina determinadas violencias que están apegados a una cuestión libre cambio, liberalizar todo, achicamiento estatal, demoler el Ministerio de Mujeres, etcétera, que me parece que se nutre también de un poco, más allá de cuál es su postura, pero me parece que también se nutren de estas cuestiones, que me parece que necesitamos, obviamente es un tema complejo que requieren otras miradas con formaciones, que acá no es tu caso, Amadeo. No, pero estoy completamente de acuerdo. Yo no las tengo. Mi formación no voy a permitir ni que vos ni nadie la ponga en duda. Yo no dudo de su formación. Yo no lo voy a permitir ni que vos ni nadie lo ponga en duda. Yo defiendo tanto a mujeres como a hombres. A los dos. Sí, lo sé. Y esto es lo que yo veo en mi estudio. ¿Sí? Y sin siquiera determinar concepciones políticas, como creo que es a lo que vos estás apuntando. Porque hay un desequilibrio. Y hay un desequilibrio porque la ley nos habla de igualdad. Y cuando una mujer denuncia, un hombre, yo voy y denuncio que mi pareja me golpea, no es lo mismo lo que procede la justicia a cuando una mujer denuncia que su pareja es golpeada. Una de las cosas que también el feminismo plantea, que está muy mal, que porque sos hombre no podés ser violentado,
es una de las cosas que nosotras combatimos y la discusión que damos, y gracias a esas discusiones y todos esos trayectos hoy podemos decir que un hombre puede ser violentado por una mujer que seguramente fue criada de alguna manera, como también hay mujeres que utilizan de rehenes a sus hijos porque está en la visión de que los hijos solo le pertenecen a la mujer, y desde esa concepción patriarcal es que ejercen la violencia de no permitirle a los padres que vean sus hijos. Bueno, es todo tan complejo, y ahí por ahí existe esa violencia que está por atrás, que uno no termina de dimensionar, porque hay violencias que no te dejan una marca en el cuerpo, pero que te terminan socavando de tal manera la voluntad y un montón de cosas que terminas recurriendo, muchas veces, no lo justifico, pero quizás en la situación en la que uno está, a tener que hacer una falsa denuncia para que se lo aparte, porque hay otro tipo de violencia. No te metió un palo todavía en la cabeza, pero seguramente debe estar comiéndote la cabeza de que en algún momento el palo te lo va a dar. Y hasta que no te pegan el palo, no hay una orden de restricción. Y cuando vos vas después de la orden de restricción y decís, che, loco, este tipo no se curó, ¿te volvió a hacer algo? No, no me volvió a hacer nada. Bueno, cuando te pegue, vuelve. Y lo digo con conocimiento de causa, porque he ido a hacer denuncias de violencia, porque me ha agarrado el número, te lo saca un cana, porque he ido a pedir que se extienda una orden de restricción, y si no hubo comunicación y no te pegó, entonces ya el tipo mágicamente deja de ser violento. Hay un montón de fallas y un montón de cosas, y a mí lo que me preocupa es esto, porque lo veo, se le baja el precio a un montón de cosas con la justificación de que existen las denuncias falsas. Sí, existen las denuncias falsas como existen un montón de cosas, pero eso no tapa que hay una igualdad que no existe, que la justicia es patriarcal y que contra las mujeres siempre van mucho más, y que los hombres a veces también son víctimas, también son víctimas del patriarcado. Entonces, creo que sí, que hay una perspectiva de género que mucho le estamos aprendiendo, y que acá falta, digamos, en la mesa para poder hablar, me parece, seriamente. Ninguna duda. Y no transmitir cosas que pueden ser peligrosas. Porque a mí, poner que de 10 denuncias, 5 son falsas sobre 5, que me parece realmente peligroso, sobre todo en este contexto, con políticas de gobierno que no tienen nada que ver con incluso atacar las cuestiones de las falsas denuncias. Me acaba de dar la razón en lo que decís, que muchas veces esto de microviolencia, o no sé qué término usaste, vas a hacer una falsa denuncia. Estamos en lo mismo, nada justifica una falsa denuncia. Pero a veces es la única herramienta. Pensemos como víctima. Hay que pensar que esa persona está en una situación de absoluta vulnerabilidad, que termina tomando una decisión que no es la correcta, pero es lo que puede hacer con lo que le pasa. Porque las víctimas hablan cuando pueden, denuncian cuando pueden, y también lo hacen como pueden. Y está en el deber de la justicia y de los profesionales hacerle entender que no está bueno hacer una falsa denuncia, pero además acompañar con políticas que no lleven no solo a mujeres, sino también a hombres, a tener que hacer falsas denuncias para ser escuchados. Es lo único que digo al respecto. Y me estás dando la razón con el tema de la falsa denuncia. Hay situaciones de violencia que han padecido los hombres, provocadas porque a la mujer en su momento no se la atendió en forma de vida. Entonces, si no hacía la falsa denuncia y se seguía quedando en la casa para que el techo se le viniera abajo, la mujer terminaba pegándole un palo en la cabeza a su marido. Era violencia más violencia. Yo voy Vamos por un camino resbaladizo acá. Voy a hacer una aclaración. El doctor Jorge Quevedo fue invitado a este programa no para hablar de este tema, sino para hablar de otras temáticas, pero aprovechando que surgió fuera de programa el tema, a pesar de que está el tema, porque el tema de Fabiola y Fernández está en todos los medios del país, y en este programa también va a estar el tema de Fernández, mal que le pese a quien le pese, por la amplitud de pensamiento que debemos tener. De todos modos, este comentario viene a raíz de lo que ha dicho Lea y que han ratificado sus compañeros en la mesa, de que están faltando partes en la mesa. No es que el doctor ha irrumpido en la mesa como una de las partes. Por favor, ni Jorge, que acá está faltando alguien porque
no se lo ha invitado, sino que el doctor ha sido invitado para otra temática y generosamente se ha sumado y ha dado su punto de vista. Y yo Por eso yo felicito apuntaba al al doctor programa, Quevedo, no al doctor felicito Quevedo. al doctor Quevedo por tener la valentía de asumirlo y defender su postura, nos guste o no nos guste su postura. Por eso ¿sí? yo apuntaba al programa, Jorge, no al doctor Quevedo. El comentario No, del no, doctor no. se enlaza con la Tampoco comparación en la está Nación por el Más. Y programa. otra cosa, lo último que se nos ocurriría sería Sí, ¿no? cuestionar la No, formación. en ningún momento se lo o sea, cuestionamos. no es un planteo Pasa que se respecto. enlaza con lo que ocurrió Pero antes. tampoco digamos, que podés viene. cuestionar el programa. Sí, porque sí, lo cuestiono. Si estás en el programa, debías haber sabido, ¿no es cierto?, que el doctor Quevedo no fue invitado para este tema, ni algún no lo otro invité para hablar del pensamiento, tema, ni pero algún está todo otro bien de pensamiento invitarlo. diferente Sí. fue Jorge, omitida de si su no podemos invitación. cuestionar el programa, no hacemos el programa. El programa se hace porque lo cuestionamos, Jorge. Y el sí. programa se hace porque vos sostenés insistentemente, y nosotros te apoyamos en eso, con que acá no hay censura, con que nos gusta escuchar todas las voces, con que nos los parece temas no mucho se hablan más en otro medio. importante, que nos parece eso, mucho más importante, poder debatir abiertamente, comprender puntos de vista, disentir, y eso es lo que garantiza que seamos lo que somos. Lo que somos en este programa hacemos cosas es que no las hacemos... hacen otros canales, Claro. porque vos te crees que en algún canal Y de eso Córdoba es porque- esta discusión estaría Y eso es porque nos disintiendo, cuestionamos. cuestionando, no. Es más, se lo voy a No, preguntar no. al doctor Quevedo. Esta discusión de la que ha sido partícipe doctor Jorge Quevedo, ¿la has visto en algún canal de televisión de Córdoba? No, la verdad que no. Bueno, La Ahí verdad está. que no, porque sé y reconozco Le que agradezco, cuando alguien le agradecemos. opina distinto, sé que directamente se lo censura o que no va con el tono del programa, así que también agradezco, digamos, que se puede escuchar mi voz, como yo escucho lo de usted, más allá que yo creo que no es que tenemos puntos contrapuestos, sino que a lo mejor estamos mirando para un lado distinto, como este meme que uno dice es un 6 y es un 9, y que si los dos nos movemos un poco, podemos encaminarnos mejor, ¿no? Porque yo creo que el hombre, entendiendo el hombre, el varón y la mujer, para ser amplios, buscamos el bien en general. Más allá que yo diga soy feminista, no soy feminista, soy de esta postura. Independientemente de eso, todo movimiento, toda discusión, toda convención es buena si va a ese fin, nada más que las personas, como toda herramienta, lo usamos a veces para o beneficio propio o para ver qué tajada personal saco. Desde el derecho, digamos, desde el punto de vista de la concepción de género hasta el tema seguros.